Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia en esta tertulia del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Comité Colombiano de Arbitraje. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que es de mucha actualidad y que en buena parte es el futuro, que es el arbitraje virtual. Ustedes conocen que el Ministerio de Justicia profirió hace poco una circular sobre un modelo de reglamento para arbitraje virtual en materia de garantías mobiliarias. Es un paso muy importante en materia de garantías mobiliarias, pero en general es un paso muy importante en materia de arbitraje, porque constituye un primer ensayo de arbitraje virtual en Colombia que podría extenderse a muchos otros campos, incluyendo, por ejemplo, el derecho del consumo, como sucede en otros países. Entonces tenemos aquí a las personas que han participado en ese trabajo, en ese esfuerzo: la señora viceministra Juanita López, la doctora Diana Talero, que yo llamo la madre de las garantías mobiliarias, porque está en el tema de las garantías mobiliarias desde que surgió la primera idea de implementar ese sistema en Colombia, y el doctor Nicolás Lozada, que ha sido con la doctora Diana el corazón del desarrollo de esta reglamentación en materia de arbitraje virtual. Entonces los dejamos en la compañía de ellos tres. La señora viceministra. Buenas tardes. Gracias, doctor Cárdenas, por la invitación y presentación. Tengo que aclarar que yo no participé en la elaboración de esta circular. Me encontré con ella hace 15 días cuando me posesioné como viceministra, pero fue un encuentro grato. Creo que es una idea maravillosa. Digamos que lo que encuentro con esta circular es una posibilidad de acceso a la justicia real, es la posibilidad además de promover el arbitraje como una forma rápida, célere de la resolución de conflictos. Tenemos el gran reto de que en las regiones, sobre todo en los centros de las regiones, se supere esa idea de que el arbitraje es solo para los que tienen recursos, que se trata de un mecanismo costoso. Esto nos permite economías de escala para lograr que tal vez este mecanismo cada vez llegue a otros ámbitos diferentes a donde siempre se ha considerado pertenece exclusivamente. Entonces mi llamado el día de hoy es que lo promovamos, que usemos la herramienta. Creo que la circular, el contenido del reglamento tipo que plantea es adecuado. Creo que es un modelo óptimo para que los centros lo desarrollen y lo adopten. Y en materia de garantías mobiliarias, que miren ustedes que desde el día 1 que me posesioné nos empezaron a llegar comentarios sobre el tema de garantías mobiliarias y digamos la necesidad de que el tema cada vez sea manejado de mejor manera. Y este tipo de herramientas consideramos desde el Ministerio plantean soluciones importantes para esas zonas grises que quedan. Y para el debido ejercicio del asunto por parte de los centros. Mi llamado entonces el día de hoy es sencillamente ese, que sepamos que en línea con la ley 1676 de 2013, que promueve la ampliación y la simplificación de todo lo que tiene que ver con garantías, esta es una herramienta que considero y consideramos desde el Ministerio adecuada para eso, conducente, y en ese orden de ideas mi llamado el día de hoy es que nos pongamos las pilas para que esto funcione, que ya digamos la parte tecnológica que hace falta se le dé línea rápidamente, y desde el Ministerio estaremos atentos a las solicitudes de los centros, las dificultades que tengan para que esto llegue a buen puerto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias, doctor Cárdenas, por la invitación.
La verdad es que yo suelo emocionarme muchísimo cuando hablo de garantías mobiliarias, pero es que de verdad es como un hijo, doctor Cárdenas, que ha venido acompañando casi durante los últimos 10 años. Y entonces, pues, cuando logramos todas estas regulaciones, la expedición de todas estas regulaciones, pues siempre se emociona uno por los logros de los hijos. Pero más allá de eso, quisiera entonces empezar un poco a contarles por qué estamos acá. Tuve la suerte, la fortuna de trabajar en el gobierno de Colombia muchos años y gestar desde allí lo que son hoy las garantías mobiliarias. Hoy mi desempeño profesional está del lado de uno de los organismos multilaterales que viene acompañando el proceso de reforma en Colombia ya desde hace muchos años. Y entonces hoy me presento bajo este, digamos un poco, ropaje de organismo multilateral para contarles a ustedes todo lo que hemos hecho en esta materia de garantías mobiliarias y cómo llegamos a las Online Dispute Resolution o soluciones de controversias a través de medios virtuales. Estos son los dos temas que quería contarles el día de hoy. Lo primero es que toda esta regulación se genera en estándares internacionales. Un poco Colombia ha sido pionera en la adopción de estándares internacionales en materia comercial, lo hemos visto en comercio electrónico, lo hemos visto en insolvencia, lo hemos visto en garantías mobiliarias y no nos podíamos quedar atrás en el tema de estándares internacionales en materia de resolución alternativa de controversias por medios virtuales. De hecho, en el desarrollo de los estándares, y para mí es un gusto tener que trabajar con el doctor Nicolás Lozada todos estos años, porque desde que Nicolás estaba en el Ministerio de Justicia tuvimos la suerte de participar en la elaboración del estándar en UNCITRAL. Nicolás y yo fuimos y tuvimos la suerte también de pertenecer a los grupos de expertos que acompañaron al gobierno colombiano en el desarrollo de los estándares en UNCITRAL y por eso resulta para mí un tema bastante familiar respecto del cual hemos trabajado durante muchos años. Y estos estándares internacionales son desarrollados por organismos multilaterales, entre esos uno fundamental para el desarrollo del derecho comercial, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La CENUDMI se convierte en nosotros siempre en un referente en materia comercial y no podía hacer otra cosa frente a los Online Dispute Resolution o a través de las regulaciones, estándares y uniformidad de normas y reglas que ha generado la UNCITRAL en un documento técnico que ustedes pueden acceder fácilmente en internet en la página uncitral.org y que sirvió para que Nicolás se inspirara un poco en el tema de la construcción de las reglas y con todo el grupo de trabajo, el doctor Cárdenas, el doctor Bernal Gutiérrez, la doctora Adriana Zapata y muchos otros. Estas notas técnicas de solución de controversias en línea salen después de un trabajo de elaboración de los estándares en UNCITRAL en el año 2016. ¿Y qué ha dicho UNCITRAL sobre la resolución de controversias en línea? En principio, desarrolla una definición, determina que esta solución de controversias en línea es un mecanismo principalmente para resolver controversias de forma rápida, de forma simple, flexible, segura, sin la necesidad de una presencia en reuniones o en audiencias, una presencia física en reuniones o en audiencias. Y en una resolución que se emite en diciembre del año 2016, la UNCITRAL de alguna manera fomenta para que los Estados miembros de las Naciones Unidas adopten estas notas técnicas en el desarrollo de las regulaciones que se derivan de esos estándares internacionales. En principio, digamos un poco resaltando que esas notas técnicas de la UNCITRAL pues son o han recogido principios de procedimiento que generan imparcialidad, independencia, eficiencia, eficacia y sobre todo debido proceso, que es una de las grandes preocupaciones en materia de resolución de controversias. Esas mismas notas técnicas pues determinan que los estados en particular que quieran resolver controversias, el CENUDMI no genera mayores desarrollos frente a la temática y es un poco lo que mencionaba el doctor Cárdenas, que se puede convertir estas líneas rectoras que ha emitido el Ministerio de Justicia en aquel primer paso en la implementación de solución de controversias en líneas para muchos temas. Obviamente, el primer tema que se le viene a la mente a uno cuando habla de resolución de controversias en línea tiene que ver con el comercio.
tiene que ver con la resolución de controversias consumidor versus vendedor, vendedor versus vendedor. En esos escenarios se ha desarrollado sobre todo la temática de la necesidad de estas soluciones rápidas, eficaces y en línea. Y recomienda entonces la UNCITRAL que todos los estados y todas las partes interesadas utilicen estas notas técnicas para inspirarse a efectos de desarrollar la regulación de solución de controversias por medios virtuales. Pero un poco quería contarles de todo el desarrollo regulatorio de las garantías mobiliarias, y es que cuando uno escucha hablar de las garantías mobiliarias, entonces escucha hablar de un montón de cosas. Empieza uno a escuchar hablar de garantías cuando se habla de ejecución, empieza uno a hablar de garantías cuando se habla de factura electrónica, empieza uno a hablar de garantías cuando se habla de una nueva conceptualización en el desarrollo de la información para efectos de medición de riesgo en el otorgamiento de crédito, en fin, comienza uno a hablar de tantísimas cosas que se han desarrollado alrededor de las garantías, y es que las garantías han sido ese gancho para innovar regulatoriamente en Colombia, y valga la pena decirlo, este reto que teníamos con la implementación de estas reglas estandarizadas y estas reglas que se inspiran en esas notas técnicas de UNCITRAL, pues es una innovación en materia de garantías, pero como es de garantías, es como más sencillo introducirlas en el sistema. Esto no quiere decir que las garantías mobiliarias sean sencillas, de hecho son bastante complejas en su conceptualización y llevamos trabajando en entrenamiento, implementación, en desarrollo de capacidad de jueces y capacidad de las cámaras durante muchos años. Pero un poco, y no los quiero asustar, este es el entorno regulatorio de las garantías, es decir, nos hemos pasado un montón de años construyendo un sistema para que el sistema funcione y comience a dar frutos. Todo esto con un objetivo claro, el acceso al crédito de las pymes. Y entonces uno piensa, ¿pero qué les faltaba a las pymes? Pues todo, le faltaba resolución de controversias eficaces, les faltaba mecanismos de cobro a la medida, les faltaba acceso al crédito. Y entonces esto se convierte en prácticamente el resultado de una suma de políticas públicas desarrolladas desde el año 2010 y que creemos nosotros que va a tener todavía un desarrollo en implementación y en generación de nuevos productos financieros durante los próximos años. Pero quisiera resaltar que dentro de todo este ecosistema que se ha desarrollado para las garantías, pues esta circular que emite el ministerio es una pieza clave en la regulación, porque cuando hablamos de garantías la gente tiende a pensar que es que hemos mejorado los procedimientos de cobro únicamente para los bancos. Pues sí, de hecho si yo no puedo cobrar, pues no presto, es tal vez una decisión natural en el otorgamiento de crédito. Pero es que el deudor aquí resulta ser una persona muy importante para el sistema. Y entonces el deudor, que es quien puede generar una controversia en contra de su acreedor dentro de un ámbito, dentro de la ejecución o por fuera de ellas, necesita, al igual que el acreedor, mecanismos rápidos, eficaces y de bajo costo para resolver sus controversias. Y entonces lo habíamos discutido con Nicolás, ¿cuál es el contrapeso que necesitamos para que este deudor se sienta que tiene los mismos derechos que un acreedor que viene cobrando en procedimientos eficaces que no se demoran más de un mes? Pues necesita procedimientos ágiles que permitan que él tenga acceso no solamente al crédito, sino también acceso a la justicia. Y entonces esta pieza regulatoria se convierte en un eje que determina los derechos de una de las partes contractuales de la garantía mobiliaria. Y un poco contándoles cuál es la importancia entonces de desarrollar todo esto, porque tuvimos entonces nosotros la visión que esto se podía aplicar no solamente a los conflictos derivados del consumo, sino también a las garantías mobiliarias. Primero, porque esas reglas de procedimiento parecían adecuadas, parecían cumplir con ese principio del debido proceso que debe surtirse y que debe cuidarse en todos los procedimientos que tienen que ver con resolución de controversias. Además, como les decía, necesitábamos un elemento muy, tal vez fácil, simple, simplificado, ágil y de bajo costo para las pymes. Cuando uno se queja del arbitraje normalmente es porque es de muy alto costo y entonces una pyme que quiere generar un conflicto con su acreedor por cualquier razón, por cualquier parte del ciclo de vida de su garantía, no lo hace y entonces no accede a la justicia porque se persuade de acceder a ella por los costos asociados a los procesos. Y entonces esta resolución de controversias en línea o virtual genera unos bajos costos de transacción, eso es claro, eso es tecnología, eso es innovación, eso es simplificación. Y entonces se convirtió en uno de esos temas
importantes para el acceso a la justicia de las pymes y en particular porque acelerar la justicia es acelerar el desarrollo, es acelerar el comercio y entonces se convierte en uno de los puntos claves de desarrollo del sistema. ¿Cómo se desarrolla este sistema? Este sistema se desarrolla a partir de un sistema diseñado con filtros, es decir, yo voy desde los más light hasta lo más hard, tal vez, para utilizar lenguaje sofisticado. Voy desde lo más simple y es ponerme en contacto con la persona con la cual tengo una controversia a través de un escenario virtual en el cual puedo simplemente decirle, mire, no me gustó esto, mire, no, creo que esto no está bien. Y en ese escenario, si no es posible esa tal vez comunicación y negociación directa, pasamos a un escenario que ya no es tan light, que es un escenario más duro, que es un escenario de conciliación en donde yo puedo terminar también controversias. Y entonces el sistema está diseñado para que de un gran número de controversias podamos llegar e ir acotando en unas fases la negociación hasta llegar a una decisión vinculante a través de arbitraje. ¿Cuál es la ruta de implementación? ¿Qué es? Bueno, ¿y qué viene? Yo no me estoy quejando, llevamos muchos años trabajando en esto, pero nos faltan muchos más. Espero que no años, pero sí nos falta trabajo por hacer. Lo primero es, tenemos que desarrollar un marco normativo, en eso hemos venido creciendo, hemos venido generando todas las condiciones legales para que se pueda dar este reglamento modelo a través de la circular expedida por el Ministerio de Justicia. Pero este reglamento modelo no lo queríamos dejar esperando hasta que el sistema eventualmente quisiera desarrollar pactos de arbitraje en resolución electrónica de controversias. Queríamos que también se aplicara a los procesos de ejecución. Y entonces cuando ustedes tengan la curiosidad de revisar con más cuidado en la circular, van a encontrar unos procedimientos especiales al final de la regulación que plantean soluciones aplicables única y exclusivamente para resolución de controversias en el marco de la ejecución, que es un poco, eso sí es como innovador, eso sí es como arriesgado. Pero tal vez esa innovación viene de la mano con la introducción de los árbitros como entidades que resuelven conflictos en el mismo nivel de jurisdicción que los jueces y la superintendencia de sociedades en el marco de la regulación de las garantías mobiliarias. ¿Qué nos falta para este marco normativo? La elaboración de las listas, y entonces pues yo lo que espero es que todos ustedes que son del mundo del arbitraje comiencen a exigirle a sus cámaras de comercio ser parte de esas listas, porque lo que necesitamos es gente que sepa, como decía el doctor Cárdenas, derecho comercial, especializado, pero no súper especializado, hay que aprender de garantías mobiliarias, pero es una formación que debería tener cualquier persona que tenga que ver con acceso al crédito, con otorgamiento de crédito garantizado. Una vez desarrollado todo este marco regulatorio, ¿qué viene? Pues el desarrollo de la plataforma, porque es que uno se pone a pensar cuando comienza a visualizar el futuro de este tipo de temas, es ¿qué trabajo primero? Como la pregunta básica es ¿primero el huevo o la gallina? Pues en este caso, la elaboración de plataformas suele ser, o el diseño de plataformas suele ser un tema bastante costoso. Genera una inversión. Y entonces pues uno no se puede poner a inventar para después regular unas reglas claras de procedimiento, porque justamente la plataforma tiene que desarrollar primero el procedimiento. Entonces Colombia empieza primero por este reglamento modelo para después invitar a los interesados a que generen las plataformas para resolución electrónica de las controversias. Entonces lo primero es la motivación. Y es que aquí sí comienza a ser muy interesante la participación del sector privado en el desarrollo de estas plataformas. Y de pronto del sector público, no lo sabemos, pero sí del sector privado que tiene las herramientas necesarias y el empuje necesario. Este escenario de las cámaras de comercio suele ser el escenario natural de las garantías mobiliarias para que comiencen a diseñar las plataformas de red. Lo primero, como lo mencionaba la señora viceministra, es pedir la autorización. Perdón, señora, sí, suena muy, sí, la doctora Juanita. El primer paso es solicitar la autorización al Ministerio de Justicia. Y un poco la idea de un reglamento modelo es que entre más exacto sea el copy-paste, ¿sí?, más fácil es la autorización. Pasa lo mismo como con las leyes modelo. Entre más concreto sea el copy-paste, mejor queda.
A uno le parece eso como gracioso, pero es cierto. El reglamento modelo se hace para facilitar la labor de autorización por parte del Ministerio de Justicia. Esto no significa que un centro no pueda alejarse de la regulación modelo, lo puede hacer, pero entonces entra dentro de un ámbito de autorización distinto que tendrá que evaluar con mayor detalle, con mayor cuidado, con mayor tiempo el Ministerio de Justicia. Entonces, por eso fue tan importante que desarrollaran este reglamento modelo, porque facilita esa labor de solicitar autorización. Una vez desarrollada la plataforma, lo que uno esperaría es que se piloteara. Es decir, en garantías mobiliarias hemos hecho otras plataformas, la de registro de garantías mobiliarias que se piloteó, se puso en funcionamiento antes de ser lanzada, digamos, oficialmente, y ocurrió lo mismo con las plataformas que se diseñaron para los procedimientos de ejecución especial de las garantías que desarrollan hoy por hoy 100% virtual las cámaras de comercio. Entonces, lo lógico es que haya un pilotaje. Y una vez está en funcionamiento, pues digamos, la supervisión del manejo de estas plataformas pues suele ser un challenge también para el ministerio y para los propios centros que tienen que verificar que el servicio esté 24/7, que esté confiable la información, que pueda estar seguro en toda la recolección de datos. Los tiempos tienen que empezar a medirse, es decir, porque hay unos datos que pueden ser capturados del sistema que pueden ser interesantes para el tema de políticas públicas. Y finalmente, en la implementación, uno lo que tiene es que salir a conseguir los clientes. ¿Y por qué salir a conseguir los clientes? Porque el arbitraje por medios electrónicos, la solución alternativa a controversias por medios electrónicos, pues requiere pacto. Y requiere un pacto expreso arbitraje por medios electrónicos. Y entonces pues toca generar la confianza suficiente y un poco la seguridad para quien pacta ese pacto arbitral que va a ser resuelta su controversia en el mejor marco legal posible. Y un poco además de eso, ver la posibilidad que no solamente confíen en el sistema, sino que entiendan el sistema. Y entonces se abre una tal vez labor bastante fuerte por parte de todos los stakeholders alrededor del sistema para generar esa confianza y seguridad en que esto puede funcionar. Y tal vez lo mencionaba el doctor Cárdenas ahora, empezamos con las garantías mobiliarias, hoy que están de moda ciertos técnicos financieros sofisticados, nuestro sandbox van a ser las garantías mobiliarias, pero lo que esperamos es que sea un sistema que se pueda trasladar fácilmente a otras controversias que se generan en el uso de medios electrónicos, como por ejemplo las controversias que surjan con ocasión de la negociación de facturas electrónicas en los sistemas de negociación electrónica de facturas y con el registro de facturas electrónicas. El mandato legal ya está. Lo que hay que despertar ahora es el interés de los clientes, de los usuarios de ese ecosistema por utilizar este tipo de solución alternativa de controversias. Y finalmente quiero terminar con estos procedimientos especiales, particulares que tiene este reglamento modelo, que no son el ciclo completo de la negociación, la conciliación y el arbitraje, sino que entran como una alternativa de resolución ágil de las controversias surgidas en los procesos de ejecución, porque como les decía, para las garantías mobiliarias, para el otorgamiento de crédito, la dinámica entre el otorgamiento del cobro resulta ser vital para efectos de que el crédito llegue a las pymes. Y entonces en la ejecución, lo que hemos visto en el sistema de garantías mobiliarias es que hay una transformación completa de la justicia, y es que se introdujeron dos mecanismos extrajudiciales de cobro que han venido teniendo una gran implementación después hoy de 4 años de expedido el régimen de garantías mobiliarias. Y es que quería contarles un poco, me voy a devolver ahora para hablarles de la diapositiva anterior, pero quería contarles datos. Tenemos aquí al administrador del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias captura información importantísima para efectos de medición de política pública, y es que hoy por hoy, discúlpeme, tengo datos a 30 de junio, pero lo que he hablado con el registro, ya datos al mes de agosto, es que tenemos más de 25.000 procesos de ejecución de garantías mobiliarias, de los cuales casi 20.000 son extrajudiciales. ¿Qué significa eso? Que 20.000 procesos no han ido a la jurisdicción.
Y entonces cuando uno le preguntan qué está pasando con las garantías mobiliarias, pues yo sonrío un poco, ¿sí? Porque siento satisfacción que esas políticas públicas con las cuales se generó toda esta reforma se están cumpliendo. Y un poco quería volver a este tema, y es que la ley de garantías mobiliarias, la implementación de la regulación permite que se usen mecanismos alternativos de resolución de controversias para resolver controversias del ciclo completo de la garantía mobiliaria. La constitución, interpretación, prelación, cumplimiento, ejecución y liquidación de la garantía mobiliaria puede utilizar mecanismos alternativos de resolución de controversias, y por la habilitación de la ley estos mecanismos alternativos de resolución de controversias pueden ser por medios virtuales. Y entonces ese es el abrebocas para la charla que va a iniciar Nicolás, y es que lo que se ha creado es un reglamento modelo para resolver cualquiera de esas controversias, pero también un procedimiento especial que ustedes van a encontrar en los artículos 30, 31 y 32 del reglamento modelo, que desarrolla particularmente el arbitraje para los conflictos que surjan en un procedimiento de ejecución judicial o en un procedimiento de ejecución especial de la garantía. ¿Y por qué resulta esto tan importante? El procedimiento de ejecución especial de la garantía es 100% virtual hasta que llega uno a la controversia, ¿sí? Hemos dialogado con el Consejo Superior de la Judicatura a ver si es posible que pueda haber una conexión a la plataforma virtual de resolución de esta ejecución de los jueces a través de un usuario, contraseñas, lo que se necesite para que el procedimiento sea 100% virtual. Pero como les decía, en las controversias de las ejecuciones de garantías mobiliarias pueden actuar tanto los árbitros como los jueces, como la superintendencia de sociedades. Y como pueden actuar los árbitros en este procedimiento, pues el árbitro resulta ser esa autoridad que podría ser también desarrollada a través de medios virtuales para generar una resolución de controversias en la ejecución, que tiene que ser un procedimiento ágil, que tiene que ser un procedimiento simple y efectivo para lograr la recuperación económica del bien dado en garantía. Hoy por hoy, estas son las cámaras de comercio que están desarrollando este procedimiento de ejecución especial de la garantía 100% virtual, y hoy por hoy lo que querríamos nosotros, y es el mandato que tenemos, de apoyar a las cámaras de comercio en que este arbitraje virtual pueda conectarse con el procedimiento de ejecución especial de la garantía, y en eso estamos trabajando con el Banco Mundial. Muchísimas gracias. Y continuamos con el profesor Nicolás, que nos va a explicar cómo funciona ese procedimiento que esperamos todos poder aplicar en un futuro cercano. Me gusta mucho estar acá porque el arbitraje online es algo en lo que como que se me metió en el corazón hace 6 años, y llevo 6 años dele, y yo creo que el arbitraje online es una de esas muestras de que la constancia logra lo que la dicha no alcanza. Al principio todo el mundo decía, no, eso es rarísimo, eso no, y poco a poco, y ya llegó el punto en que 5 ministros de justicia, uno detrás del otro, creyeron en eso y salió adoptado. Entonces, un poco lo que queremos hacer en esta presentación es mostrarles cuáles son las aplicaciones prácticas, cómo un árbitro online manejaría este tipo de procedimientos, que ya tenemos una excelente presentación de cómo funcionan desde el punto de vista sustancial, el marco sustancial. Ahora, cómo lo vamos a aterrizar cuando lo tengamos que operar. Entonces, un poco vamos a hablar del diagnóstico, que creo que ya está bastante hecho por la viceministra y por Diana. Vamos a entrar rápidamente en qué es la REC, pero cuál es la resolución electrónica de controversias que queremos en este particular procedimiento de garantías mobiliarias, y vamos a dedicar buena parte de la presentación al procedimiento propiamente dicho, que el procedimiento también, así como en garantías mobiliarias tenemos muchísimas innovaciones sustanciales, en qué se entiende, por ejemplo, en derecho de bienes por una garantía, en cómo se otorga el crédito y cómo se garantiza un crédito. Vamos a ver cómo se adelanta un procedimiento arbitral. Entonces, ya está sobrediagnosticado, pero me gustan estas cifras, y es que 4.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso real a la justicia, lo ha dicho Naciones Unidas. Estamos hablando de más de la mitad de las personas del mundo no tienen acceso a la justicia. Y en Colombia en particular, cuando tenemos un contrato según el Banco Mundial, nos demoramos casi 4 años. Y creo que esa es una cifra bastante optimista. En mi caso personal, el primer proceso ordinario en el que yo trabajé
empecé en el 2006, que es un proceso de un tío mío, y estamos en el 2018, está en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es 3.5 años, es bastante optimista, y tenemos 1.600.000 procedimientos estancados en nuestro sistema judicial, según el Consejo Superior de la Judicatura. Volvemos a lo que ya había dicho la viceministra, el arbitraje es poco difundido, pocas personas saben qué quiere decir, es costoso y se entiende como un procedimiento, como que entramos a lo que muchos autores, incluyendo el doctor Ramiro Bejarano, llaman el proceso arbitral. Entonces, la visión de que el arbitraje tiene que ser un proceso que debe seguir unos puntos y unos pasos muy precisos. Y por el otro lado tenemos en Colombia, y esto es algo que nos viene desde 1989, un gran entusiasmo por los mecanismos alternativos de solución de controversias. Por nuestra experiencia como abogados sabemos que el litigio es complicado, el litigio es largo, y estamos tratando de buscar mecanismos, y de ahí es donde empieza la política pública, de ahí es donde empieza esta historia de amor de los últimos 6 años que hemos tenido con este tema, y es cómo buscamos soluciones a este tema. Y ¿cómo surgió la resolución electrónica de controversias? Y les voy a contar un poco la anécdota. La anécdota es que yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, en esa época estaba el ministro Esguerra, y yo estaba naturalmente trabajando en mi computador en Facebook, ¿no? Y abrí y veo un anuncio que se llamaba judge.me, júzgame, ¿no? En español. Y yo decía, ¿y eso qué es? Júzgame. Y era uno de estos mecanismos norteamericanos, en este caso el creador era un belga, sobre solución de controversias a través de una página web. Y yo dije, esto me suena, y me empecé a meter, empecé a leer, ahí fue cuando me surgió la inquietud, y yo cogí, me fui al despacho y le dije, ministro, aquí, este es el futuro. Y él se rió y me dijo, bueno, pues trabájele, es que pues eso es lo que nos tiene hoy en día, y de donde salió toda la regulación que se terminó recogiendo en la 1676, porque también tuvimos la buena fortuna de que este movimiento se movió, esta recepción del arbitraje en línea estuvo simultánea con la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias, y vimos que hacían un perfecto enlace, y es que Garantías Mobiliarias está diseñado electrónico desde el registro mismo. Entonces, ¿cómo podemos llevar un entorno virtual desde el inicio, desde el nacimiento de la garantía, hasta su ejecución o hasta cualquier controversia que surja? Entonces, es un matrimonio perfecto porque nos permite comenzar, y es un gran primer paso, para que todo un mecanismo, un trámite legal en Colombia, un trámite de derecho sustancial, de derecho comercial, se pueda hacer enteramente en línea. ¿Cómo termina recogiéndose en el reglamento modelo? ¿Cómo tiene que estar el pacto arbitral para que podamos llegar a el arbitraje por medios electrónicos para garantías mobiliarias? Nos exigen lo sustancial, que sea de garantías mobiliarias o controversias relacionadas con martillo electrónico. Así lo establece el reglamento. No podríamos llegar en otros, salvo que saliera otro reglamento, pero el reglamento modelo está diseñado específicamente para garantías mobiliarias, teniendo en cuenta las particularidades de las garantías mobiliarias, sin perjuicio de que luego tengamos otro reglamento que permita un ámbito sustancial más amplio. Pero para comenzar en Colombia, o la decisión de política pública es que empecemos con garantías con martillo electrónico. Y desde lo procesal, este pacto arbitral debe referirse a arbitraje online, arbitraje virtual, arbitraje informático, es decir, tiene que ser arbitraje por medios electrónicos. Si escogemos arbitraje sobre garantías mobiliarias, Cámara de Comercio de Bogotá, arbitraje común y corriente. Aquí no estamos excluyendo el arbitraje como lo conocemos hasta ahora, pero estamos abriendo la posibilidad de que los millones de garantías mobiliarias registradas en Colombia puedan tener un acceso rápido. Incluso, como bien lo acaba de explicar Diana, en materia de la ejecución, en excepciones u objeciones en materia de la ejecución, ya sea judicial o la ejecución especial de la garantía mobiliaria. Entonces, ya sobre esa base, pues vemos que vamos a encontrarnos con un mecanismo que es rápido, que es económico, y es el estándar internacional. Para decirles un ejemplo, en eBay uno puede llevar una solución facilitada, digamos, no es arbitraje propiamente, por $15. Por $15 con todo lo que implica la plataforma, con los honorarios del tercero facilitador.
No sé si podamos llegar tan bajo acá porque esto ya es un proceso judicial, pero es económico, es eficaz, vamos a tener una solución. Y va a ser sencillo, fácil de utilizar, no necesariamente, y sobre todo para cuantías pequeñas, no vamos a necesitar un abogado, y accesible, porque yo creo que es mucho más accesible hoy en día un mecanismo electrónico, tener acceso a un computador, que tener acceso a un juzgado o tener acceso a una corte. Y los ejemplos los vemos en el mundo. eBay resuelve más de 80 millones de controversias al año por métodos electrónicos. Airbnb tiene un centro de solución de controversias que también es supremamente rápido y estamos hablando de cientos de miles de controversias al año por estos mecanismos. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Un grupo de muchas personas que tuvo también del sector público, pero también de la academia, también de los entes multilaterales, que empezamos a pensar alrededor de esto, cómo hacerlo funcionar. Entonces, Diana es supremamente generosa al decir, no, pues Nicolás fue el que lo redactó, no, esto fue el trabajo de mucha gente, cambió muchas veces y por eso nos demoramos tanto tiempo también, pero también esto nos demuestra que tiene un alto grado de consenso y que entre todas las personas que estuvimos trabajando en esto tratamos de buscar no solo que fuera eficiente, y yo era siempre los que empujaba por la eficiencia, pero que también estuviera conforme a los estándares del debido proceso y los estándares constitucionales de Colombia. Entonces tenemos el Ministerio de Justicia, que fue el que le empezó a apoyar desde el principio, pero luego el Ministerio de Comercio también a través de su Dirección de Regulación, universidades, superintendencias, las cámaras de comercio estuvieron también involucradas, en particular la Cámara de Comercio de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, es decir, hubo trabajo de muchos frentes y este es el resultado, el reglamento modelo es el resultado de un trabajo en equipo, creo yo, extraordinario y constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo adelantamos el procedimiento? Que creo que aquí es donde ustedes ven la parte más interesante de esto. Primero, todo lo que nos rodea es una plataforma virtual. Sin una plataforma virtual, el arbitraje en línea no funciona. Y tenemos que pensar que desde el inicio hasta el final, todo se hace en línea. No hay posibilidad de hacer procedimientos por fuera de la plataforma. Comienza con la demanda o con el mismo registro de usuario que lleva a la demanda y la contestación, y eso funciona a través de formatos electrónicos. Decía el doctor Bernal, Rafael Bernal, que fue uno de los grandes entusiastas y uno de los grandes promotores del reglamento, que volvimos al derecho romano, al procedimiento formulario, porque las formas, y lo mismo sucede con la plataforma eBay o con la plataforma Airbnb, facilitan el ingreso de la información. Muchas veces las inadmisiones de la demanda es porque se le olvidó poner el anexo, la información. Aquí el formulario le va dando a usted toda la guía para que no lo deje por fuera. Y también las reglas vienen autocontenidas, eso es un término que utiliza Richard Susskind, que es uno de los grandes visionarios del futuro de la abogacía y del futuro de la profesión legal. Y es que en procedimientos con plataformas electrónicas, las reglas están insertas en la propia plataforma y es difícil vulnerarlas, lo cual da mayores garantías de seguridad y, creo yo, de debido proceso. Después de esta demanda y de esta contestación, tenemos una negociación automatizada, es decir, las partes tienen acceso a través de un mecanismo en línea, que puede funcionar como un chat, como funcionan varios de estos mecanismos en el nivel internacional, pero también puede funcionar con inteligencia artificial y también hay ejemplos internacionales que lo están empezando a utilizar. Entonces, ¿cómo esta negociación automatizada nos va a ayudar? ¿Y cómo vamos a poder solucionar las controversias? Y creemos que la gran mayoría de las controversias se van a quedar acá. Es posible que no vayan a llegar al arbitraje. Y hasta acá, hasta la negociación automatizada, no hay cobro. Entonces, fíjense también el gran salto que se está haciendo en materia de acceso a la justicia. Asumiendo que la negociación fracasa, y aquí es donde Colombia está yendo más allá del estándar internacional, porque lo que hicimos fue tomar un citral de los grupos 3 y 5, todo lo que se trabajó durante esos años, y utilizamos un citral y lo llamaríamos, lo platanizamos, ¿cierto? Lo trajimos a cómo sería aplicable en Colombia. Y después de la negociación automatizada, el estándar internacional acogido por CENUDMI es que hay lugar a una negociación facilitada. Nosotros fuimos mucho más allá, y digamos esta era la posición en ese momento de los Estados Unidos y de Colombia, que debía poder haber una resolución, digamos, de carácter definitivo.
Y aprovechamos que el principio de habilitación en Colombia permite que nosotros solucionamos con carácter de laudo arbitral de sentencia judicial, es el equivalente en Colombia, una controversia de este tipo. Entonces, asumamos que en nuestra negociación con el banco, que yo tengo, en nuestro ejemplo, yo garanticé, hice una garantía mobiliaria sobre un carro, sobre mi carro, y el banco, digamos, yo creo que la garantía quedó mal hecha o quedó mal escrita, tengo un problema, digamos, sobre la validez de la garantía mobiliaria. Entonces, primero la llevo a negociación automatizada. Señor banco, ayúdeme a solucionar esta controversia, redactemos el contrato. El banco dice, no señor, a mí me parece que está perfecto. Entonces aquí asignamos el árbitro y hacemos el pago. Y haciendo el pago y asignando el árbitro asume la función de conciliación. Y también aquí ha habido muchos debates, en algún momento se dijo, pero ¿por qué negociación y luego conciliación? Encontramos que la mejor práctica internacional en varias cortes, por ejemplo, de la Columbia Británica en Canadá, se entendió que la negociación en sí misma no era suficiente y que siempre ayuda a la intervención de un ser humano, así sea a través de un medio virtual. Entonces se permite la conciliación y el árbitro puede buscar medios para conciliar y ahí, y a diferencia de nuestro arbitraje nacional, va a ganar honorarios si logra que las partes concilien y va a ganar honorarios en su totalidad. Entonces también hay un incentivo grande porque el árbitro ayude a conciliar la controversia. Después seguimos a el auto de emisión y es otra de estas innovaciones que vienen del arbitraje internacional y que empiezan a ser adoptadas en nuestro arbitraje nacional, y es que va a ser una sola decisión previa al auto. Y es una sola decisión que nos ayuda a fijar el norte de nuestro trámite y que lo llevemos a buen puerto sin necesidad de que haya más controversias adicionales. Estamos luego en la etapa probatoria, en lo que haya lugar. Creemos que la gran mayoría de las controversias de garantías mobiliarias van a ser meramente documentales, pero los medios probatorios están abiertos en todo caso. Y finalmente vamos a llegar al laudo arbitral. Se discutió mucho si iba a ser un mes, 15 días, 2 meses, llegamos al tema de 3 meses, dar suficiente flexibilidad para que, sobre todo en controversias más complejas, los árbitros pudieran tomar decisiones de fondo y decisiones suficientemente consideradas y reflexionadas. Muy importante es la plataforma virtual, es el corazón, digamos, si nosotros no tenemos una plataforma electrónica robusta, y parte de lo que se estaba buscando en materia de implementación es que Confecámaras, por ejemplo, sea la que ayude a montar esta plataforma, así como ayudó a montar todo el registro, que tengamos un nuevo módulo en materia de garantías mobiliarias que nos solucione las controversias y que va a remitir todas las comunicaciones se entienden hechas solo en la plataforma. Luego se acusa un recibo automático, es decir, hay una conexión con mi correo electrónico, entonces yo voy a recibir notificaciones. Se informa sobre las etapas de arbitraje, la plataforma me está informando y me está dando notificaciones, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, mucho más eficiente, por ejemplo, que esperar a que me llegue a mí una notificación personal de un juzgado, que a veces pues se quedó en la portería. Por ejemplo, acá siempre vamos a tener la posibilidad de que llegue y con un expediente 100% electrónico. Aquí hay una parte importante de la plataforma y es que se aprovecha una de las grandes ventajas de la ley de garantías y es que toda persona que tenga garantías mobiliarias ya tiene una dirección electrónica registrada y esa es la dirección electrónica que se entiende para cualquier procedimiento. Luego esto facilita enormemente que nosotros tengamos un arbitraje en línea porque ya hay una dirección donde yo voy a recibir todas las comunicaciones y la que yo he dicho que legalmente tiene la validez para que se adelante el procedimiento. Entonces empezamos con la demanda, creamos nuestro usuario, entonces utilizamos el estándar que se acogió en factura electrónica, es decir, vamos a tener una identificación 100% certera de quién es la persona que está demandando a través de distintos medios que se utilizan en la creación de la plataforma. Utilizamos para el usuario, en principio, la dirección electrónica del registro de garantías, pero también yo puedo dar cualquier otra dirección electrónica. Si yo registré mi Hotmail y quiero que me llegue a mi dirección profesional o quiero que le llegue a la dirección profesional de mi abogado, la plataforma me lo va a permitir. Una vez yo hago la demanda a través de este procedimiento formulario, tenemos un término de 15 días para la contestación. Fíjense, lo importante es que la comunicación se entiende notificada inmediatamente.
Es decir, si mi convocado tiene una dirección de garantía en el registro, en el momento en que recibe la comunicación de la plataforma, ya queda notificado y ahí empiezan a contar los 15 días. Si no contesta la demanda, no hay lugar a negociación automatizada, pagamos honorarios. Si sí contesta la demanda y se da la posibilidad de hacer una demanda de reconvención, en este caso la parte convocada tiene que crear su nuevo usuario y entramos a la etapa de negociación automatizada que les mencionaba hace un momento. La etapa de negociación, y esto, fíjense, los esquemas que utilizamos son esquemas parecidos a los de programación, y es que esto tiene un sentido. La plataforma, el reglamento, perdón, fue diseñado de manera que pudiera ser fácilmente adaptable a un software electrónico. Entonces tenemos que si no hay comunicación en 3 días, yo puedo pedir que se acabe la etapa de negociación automatizada. Entonces yo le empecé a escribir a mi contraparte y mi contraparte no me contestó. Se acaba la negociación y seguimos directamente con el pago de honorarios. Y tenemos 10 días hábiles, todos los términos en el reglamento son en días hábiles, para intercambio de comunicaciones. Y es, mire, yo le ofrezco esta solución, no, yo le ofrezco esta solución. La plataforma nos puede ayudar, por ejemplo, a armar rangos. Entonces, hay mecanismos de solución de controversias que le dan a usted una serie de rangos donde las partes pueden encontrarse. Entonces, yo le digo, le revelo que le puedo dar por esta controversia, por, digamos, que sea un tema de daños. Entonces, que el incumplimiento del contrato que da razón a la garantía mobiliaria causó perjuicios. Entonces, yo puedo decir, mire, si yo le ofrezco a usted tanto y la contraparte dice le ofrezco tanto. Y si logran encontrarse esos rangos, puede lugar a tener una negociación. Y cuando usted llega a un arreglo, las partes, la plataforma le da un nuevo formulario a las partes para que lo diligencien de común acuerdo y tengan su acuerdo de transacción o su acuerdo de negociación o arreglo amistoso de la controversia. Fíjense que hasta acá el uso de la plataforma en la negociación automatizada es completamente gratis, porque no hay intervención humana y la inversión en la plataforma ya se hizo. Luego, lo que realmente cuesta es la manutención y los seres humanos que tengan que intervenir. La idea es que entre menos intervengan, pues más eficientes vamos a ser. No logramos un acuerdo, entonces en algún momento el sistema le dice, ¿quiere seguir negociando? Y el señor dice no, y el otro también dice que no, se acabó la etapa y vamos al pago de gastos y honorarios. Los gastos y honorarios van a ser sustancialmente menores que en los de arbitraje nacional. Lo que establece el reglamento es que no podrán exceder los topes, pero se espera que los centros de arbitraje puedan lograr con este tipo de procedimiento eficiencias que les permita ir muy por debajo de las tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia. Y también aquí hay una innovación, y es que quien paga enteramente, entendiendo que es bastante barato, es la persona que convoca el arbitraje. Entonces, por decirles cualquier valor, 500,000 pesos costó el arbitraje online. Pues 500,000 pesos es menos de lo que cuesta registrar una demanda arbitral acá en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces lo paga solo el convocante y con eso nos evitamos también las ineficiencias de que el convocado y que los 10 días y que si no paga dentro de los 5 días el otro lo pueda asumir. No. Aquí en principio quien lo asume es el convocante y si resulta que el convocante tenía toda la razón, dentro de las costas se le van a reconocer esos pagos que él hizo de más al inicio del arbitraje online. Luego sigue una cosa bien interesante y es cómo después del pago de honorarios vamos a hacer el nombramiento de los árbitros. Se dan las dos opciones de que las partes los puedan nombrar de común acuerdo y lo podrían hacer a través de la plataforma o que lo hagan a través de la lista. Se esperaría de nuevo que por la eficiencia de estos mecanismos la mayoría se haga por sorteo y que sea un sorteo que sale inmediatamente y después de que el árbitro queda siendo nombrado, el árbitro va a actuar como conciliador, como sucede hoy en día con la audiencia de conciliación prevista en la ley. Si no se pagan los honorarios, hasta ahí llegó el procedimiento, si las partes no llegan a un acuerdo, se entiende conforme a la ley que se está desistiendo del arbitraje y el pacto arbitral quedaría sin efectos y se podría llevar al proceso judicial. En la etapa de conciliación el árbitro también tiene 10 días para animar a las partes y aquí también se abrió una innovación y es que el árbitro pues, los puede llamar y les puede llamar a cada uno y decirle venga, busquemos una solución. De hecho, si quiere, nada lo impide en el reglamento, lo podría citar a tomarse un café, pero no estamos en el ámbito de una audiencia formal donde nosotros necesitemos una sala de audiencias del centro de arbitraje para poder alentar esto. Si el árbitro todo lo quiere manejar a través de texto, lo puede hacer perfectamente
El hecho es que tiene 10 días y a partir de ahí se sacaría el acta de conciliación, que sería responsabilidad del árbitro terminar de redactarla para que sea ejecutable. Y como les decía antes, hay un gran incentivo para que los árbitros ayuden a conciliar, porque los mismos honorarios que tendrían si ellos llevan el laudo hasta la finalidad o lo concilian, los reciben, exactamente los mismos honorarios. Suponiendo que las partes no pudieron conciliar, vamos al siguiente, o que tenemos un acuerdo parcial, vamos al auto de emisión. Y el auto de emisión, los puntos que tiene es que me va a definir básicamente el litigio, cómo vamos a fijar el litigio, cuáles son los puntos que se van a definir, y es importante porque ayuda a las partes a definir para dónde van. Vamos también a fijar un cronograma, cuáles van a ser las actuaciones que siguen, y eso depende naturalmente de cómo fue la demanda, cómo fue la contestación, y vamos finalmente a resolver sobre nuestra propia competencia. Entonces, el auto de emisión satisface o hace las veces de la primera de trámite, pero fíjense que aquí la primera de trámite no es un tema que como puede durar en arbitraje nacional de año y medio, ¿no? Aquí sucede fácilmente a los 10 días de la designación del árbitro y previo a un proceso de conciliación. Este auto de emisión admite recursos, entonces podemos tener un recurso, hay un traslado de ese recurso y hay una resolución de ese recurso. Entonces le damos la posibilidad al árbitro de que cualquier tema procedimental se pueda sacar desde el auto de emisión. Y ya después de que tenemos este recurso, empiezan a correr los 3 meses para el laudo arbitral. En esos 3 meses tenemos que practicar las pruebas, tenemos que alegar de conclusión y finalmente tenemos que expedir el laudo. Fíjense, así se vería más o menos un cronograma. Nosotros tendríamos el 2 de enero del 2019, ¿no? Esperemos que Confecámara nos saque esta plataforma rapidísimo, tenemos el auto de emisión el 2 de enero. Luego, la persona, el convocante, no dio suficiente información sobre el juramento estimatorio. Llenó el formulario, pero no fue lo suficientemente claro. El señor le dice, tiene 2 días para que me aclare su juramento estimatorio. El árbitro le puede pedir información adicional. Es decir, le está pidiendo que subsane temas que debieran subsanarse. Luego, el convocado metió una tacha de documento. Entonces él dice, infórmeme sobre tacha de documento, entrégueme la información con la que usted está tachando y también, de una vez, yo estoy definiendo cuándo va a ser la contradicción de esa tacha. Entonces usted me presenta la información y 3 días después la contraparte tiene que pronunciarse. El principio que surge es, cualquier oportunidad que yo le dé a una parte, debe dársele a la otra. Finalmente luego fijamos, digamos, acá asumiendo que todo lo logramos hacer en un mes, alegaciones finales. Entonces tendríamos alegaciones finales una semana después de eso. El árbitro, naturalmente 3 meses, pues es lo que le da la ley. El árbitro lo puede hacer mucho antes, ¿sí? Las partes no tienen problema con eso. Y tendríamos un laudo arbitral, en este caso, en menos de un mes, desde el auto de emisión. Entonces fíjense todas las eficiencias que tenemos, con la posibilidad de que tengamos aclaraciones y complementaciones del laudo arbitral. Otra cosa bien interesante de acá, y es que cuando hablamos de eficiencia es en serio. Y así como el Código General del Proceso dice que el juez pierde competencia al cabo de un año, acá, si no emite el laudo dentro de los 3 meses que le da el reglamento, de nuevo, el reglamento o la plataforma tiene las normas incluidas en sí mismo. Entonces, el señor no puede volver a acceder a la plataforma después de los 3 meses. Se quedó sin expedir el laudo y perdió los honorarios. En ese caso, la plataforma nombra un nuevo árbitro y este nuevo árbitro cuenta con 2 meses. Pero esto también es un incentivo de, si usted no logra esto dentro de los 3 meses, simplemente seguimos, porque esto tiene que hacerse rápido, no nos puede pasar los mismos vicios que tenemos en la administración de justicia digamos de papel, en la administración de justicia que tenemos hoy en día. Y tenemos, como bien lo mencionaba Diana, 2 procedimientos especiales que siguen más o menos una lógica igual, y es qué sucede cuando en el marco de un procedimiento ejecutivo, sea un ejecutivo judicial de garantía mobiliaria o sea un ejecutivo especial de garantía mobiliaria, cómo vamos a resolver esas controversias. Y aquí entramos a lo que se denomina la etapa declarativa del proceso ejecutivo, y esta etapa declarativa se lleva a arbitraje online si hemos pactado este mecanismo. Y de hecho,
uno de los temas que están surgiendo ahorita es la posibilidad de una oferta de pacto arbitral, incluso si yo no lo pacté desde el inicio. Entonces, yo puedo hacer una oferta de pacto arbitral en el proceso de ejecución, y en el proceso de ejecución judicial, si yo la acepto, nos vamos a ir acá, a donde nuestro árbitro online. Yo presento la objeción, diligencio el formulario dentro de los 15 días, si no lo diligencio dentro de los 15 días, se entiende que estoy desistiendo del arbitraje online. La comunicación al convocado llega a través del procedimiento de REC y el señor contesta. Si yo no estoy diligenciando, se acaba el trámite. Después de que yo contesté, el árbitro, y ya empiezan a contar una serie de términos simultáneos, 15 días para que pida información adicional, cualquier tema, digamos, de saneamiento en el término de lo que hemos hablado antes. Luego, informa al juez o al notario o a la autoridad que esté, o a la cámara, por ejemplo, que esté adelantando el tema, de que se está llevando a cabo un arbitraje online, porque recuerden que esto, estamos en un ejecutivo que ya están dando, lo sacamos del ejecutivo, pero después de que se resuelva, volverá al ejecutivo, ¿no? Entonces, y aquí ya no tenemos autoemisión, simplemente tenemos un mes que cuenta para que haya contradicción de las pruebas, porque se entiende que se entrega el expediente completo y el árbitro entra a resolver directamente sobre lo que tiene. Esto es básicamente el desarrollo de lo que ya está previsto en la ley. Esto es más o menos lo mismo que haría un juez si estuviera en el mismo caso, y dentro de los 2 meses se resuelven las excepciones, y hay una cosa bien interesante, y es que hay recurso de reposición contra el laudo arbitraje, y también es una innovación. El laudo arbitral, caben recursos acá, porque se pensó que como es un procedimiento tan expedito, debería dársele la oportunidad al árbitro de que reconsiderara en caso de que por razones formales o debido proceso o por razones sustanciales se hubiera podido equivocar. Entonces, que el árbitro lo arregle, porque es que aquí todo lo sacó en un mes. Entonces, esperaríamos que el propio árbitro estuviera en capacidad de rectificar lo que no hubiera funcionado. ¿Qué es lo que no existe en el arbitraje online? Porque una cosa es lo que existe, pero el arbitraje online es bien interesante, sobre todo por lo que no existe, por lo que no hay. No tenemos secretario del tribunal. La plataforma hace las veces de secretario. Entonces nosotros ya no vamos a sentar una persona, un tercero que cuesta más plata, que nos administre el proceso, porque la plataforma en sí misma tiene los términos y tiene los conocimientos que tiene el secretario del tribunal. No vamos a tener audiencias. Fíjense que este es un procedimiento escrito. Y de nuevo, que no existen audiencias corresponde al estándar internacional, el estándar CENUDMI. No vamos a tener en principio pruebas presenciales. Las pruebas están reguladas de manera tal que, si por ejemplo estamos hablando de testimonios, yo pueda adjuntar declaraciones juradas, pero en principio nosotros no estaríamos adelantando interrogatorios de parte o declaraciones, porque todas estas en principio deberían presentarse de manera escritas. No vamos a tener una etapa prearbitral. Todo ese año o año y medio que pueden durar nuestros arbitrajes convencionales desaparece, porque el mecanismo es inmediato. Tan la notificación es inmediata, porque así lo permite la legislación en materia de garantías mobiliarias, como el inicio del arbitraje mismo se da en el momento en que el árbitro es nombrado y concluye la conciliación, o la etapa de los 10 días que se le dieron de conciliación. No hay múltiples autos, solo va a haber un auto, que es el auto de emisión en el arbitraje online convencional. Y de hecho no va a haber ningún auto en el procedimiento especial para ejecuciones. En ese caso no hay auto, solo va a haber laudo. No vamos a tener en particular el auto admisorio de la demanda. Todos los temas de admisibilidad van a ser revisados en el auto de emisión. Y por último, bueno, lo que ya había dicho, no va a haber pruebas presenciales para practicar. Entonces, ¿para dónde vamos? Creemos que este fue un gran primer paso, creemos que garantías mobiliarias es lo que más se adecua a las necesidades, pero por el otro lado, en insolvencia hay una gran oportunidad, sobre todo en insolvencia de personas naturales. En derecho del consumo, la SIC ya está trabajando en una plataforma que se llama SIC Facilita. SIC Facilita podría complementarse con un arbitraje del consumo. En el reintegro de transacciones por comercio electrónico, esto es lo que plantea la CENUDMI en materia de si yo he hecho pagos con tarjeta de crédito, podría recuperarlos si tengo problemas con mi banco a través de un procedimiento de este tipo. Controversias entre accionistas en materia societaria y en general en cualquier pequeña causa. Yo creo que el universo es el límite, ¿no? Entonces el cielo es el límite, hay muchas cosas por hacer.
yo soy un firme convencido de que el futuro de la administración de justicia, de que los jueces van a trabajar así, y creo que nos toca aprender. Si no nos adecuamos, y yo me uno al llamado de Diana, y es todos los que estén acá, si vinieron acá es porque tienen algún interés, y es estudien garantías mobiliarias y estudien arbitraje online, en vez de que hablemos de un ingreso por 2 o 3 arbitrajes al año. Un árbitro podría llevar 15, 20, 30 arbitrajes en un mes si es lo suficientemente eficiente, y estamos hablando de una economía de escala completamente diferente, donde muchas más personas van a poder acceder al arbitraje y donde vamos a tener resoluciones mucho más rápidas, laudos más cortos, laudos más concisos y espero yo laudos más justos. Muchas gracias. Como ustedes ven, es un tema en el que se abren muchas perspectivas y obviamente estoy seguro que a todos los que escuchaban la presentación les empezaron a surgir muchas inquietudes de temas que ellos ven pueden generar dificultades, pueden generar problemas, el hecho de que no haya una decisión de competencia cuando se trata de la resolución de excepciones o objeciones, hasta dónde eso puede generar algunas dificultades. Entonces, tiene usted la palabra para plantear sus inquietudes, sus propuestas. Yo me entusiasmé mucho en la parte del proceso ejecutivo, quitarle la resolución de las excepciones y las objeciones al juez, pero me acaba de desanimar la respuesta a la pregunta de que si hay anulación de ese laudo. Entiendo perfectamente que al ser parte de un macrosistema, pero entonces significa que esa decisión que tendría recurso de reposición el laudo, ¿cierto? Va a tener el recurso de reposición, va a tener anulación, eventualmente revisión, ¿sí? Y bueno, con la tendencia actual de tutela, ¿cierto? Entonces, si habría uno más que no lo tenemos con el juez, ¿sí? Lo digo simplemente no para ser pesimista, pero aparece esa problemática. Esto a nivel de una visión que tengo. Y la otra sería más bien una sugerencia, aprovechar esta maravillosa oportunidad que vamos a tener todo digital para construir líneas jurisprudenciales a nivel arbitral. Me parece una oportunidad maravillosa que ceja iniciativas con el proceso tradicional. Pero entonces les quiero solicitar a ustedes como partícipes de este proyecto que hoy da tantos resultados, pues no perder esa opción. No sé qué opinan ustedes. Sí, no, lo que mencionas respecto del recurso de reposición y respecto de la anulación, pues es algo que la regulación trae y que no es posible eliminarlo. En lo que tiene que ver con la información y la confidencialidad de los laudos, yo sí creo que sobre todo en materia de garantías mobiliarias el aprendizaje es absolutamente necesario. Un poco, y es una pregunta que le tengo a Nicolás, si el principio de confidencialidad que digamos que está informando todo el proceso no permitiría en un momento dado publicar los laudos. Yo creo que nada lo impide en arbitraje nacional, yo creo que nada lo va a impedir en arbitraje online. Ahora, yo agregaría, y es, así como la Superintendencia de Sociedades ha hecho un gran esfuerzo por unificar líneas jurisprudenciales, el arbitraje online se presta perfectamente para eso. Y uno de los principios de gobernanza que está también en el reglamento modelo es que los centros arbitrales tienen que hacer una autorregulación y la manera de autorregulación también, y para ofrecer los más altos estándares, es que tengan este tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de temas que van desde códigos de ética y un código de ética aplicado a un procedimiento de estos que en algunos temas puede variar, pero también en temas de cómo se va a formar este cuerpo de trabajo y cómo se pueden utilizar. Entonces, si ya lo tenemos sistematizado, la idea es que también las partes puedan acceder a este cuerpo de jurisprudencia y lo puedan ver, digamos, como otra parte del sitio que nos está ofreciendo toda esta información y lo pudiéramos complementar. Pero claro, por ahí pasa. Gobernanza es uno de los puntos que está pensado y es otro punto importantísimo, la creación de listas, ¿no? Todos estos puntos son supremamente importantes y están ahorita, digamos, en la prioridad de las cámaras de comercio que lo van a implementar. En cuanto al tema de los recursos, yo entiendo su preocupación, pero tenga en cuenta que esto se resuelve en un mes y luego 10 días. O sea, un mes y 10 días es mucho menos del año o lo que sea que se pueda demorar un juez. Luego, en eficiencia, usted tiene más oportunidades procesales en mucho menos tiempo. No me queda claro una cosa, el fallo será en derecho, en conciencia, y en qué queda el Código General del Proceso, en qué queda
sí, las normas que rigen en este momento los procedimientos y esas cosas. No me queda claro. ¿Me puedes ayudar en eso? Muchas gracias, doctor Camargo, fue mi profesor en la universidad. Este es un punto que se debatió in extenso, y es cómo iba a interactuar el reglamento de arbitraje online con la normativa procesal vigente. En algún momento se dijo, vamos a excluir el Código General del Proceso, y eso era muy difícil, y creíamos que esto podía darle posibilidades de que fuera cuestionado desde constitucionalidad. Entonces, o que se establecieran números clausus de normas que fueran aplicables, o normas que fueran inaplicables. Dimos muchas vueltas, este es un tema que duramos años, y la solución final, y es también conforme a los estándares internacionales, es y el Código mismo General del Proceso, y es, en principio, nos vamos a regir por el arbitraje, por el reglamento de arbitraje. Si el reglamento de arbitraje no es suficiente, nos vamos al estatuto arbitral. Si el estatuto arbitral no es suficiente, el árbitro, conforme a los principios del debido proceso, va a adecuar, y teniendo en cuenta el carácter online, el carácter electrónico, va a encontrar la solución específica a un tema procesal. No podríamos utilizar las fórmulas clásicas del Código General del Proceso porque lo desnaturalizaríamos. Y la idea es que, si bien acogemos el mecanismo online, que podamos llevarlo durante toda su vida, y que el árbitro online, y por eso tiene que ser una persona especialmente formada en estos mecanismos, pueda encontrar las formas procesales respetando el debido proceso y haciéndolas de manera electrónica para solucionar, digamos, vacíos del propio reglamento. Dos comentarios pequeños. Uno, que no lo dijo Nicolás porque se le olvidó. El reglamento expresamente dice que la decisión es en derecho. Claro. Decisiones en derecho. Y dos, en el fondo, esta propuesta se funda en el artículo 58 de la ley 1563, que ustedes recuerdan que permite a las partes pactar un procedimiento bien directamente por referencia a un reglamento, un procedimiento que sea parte del Código General del Proceso. Dice la ley que el único límite allí es la garantía al debido proceso constitucional. Es decir, no es la aplicación de la norma procesal del Código General del Proceso el límite, sino los principios constitucionales que ha desarrollado la Corte Constitucional. Y un poco lo que se miró cuando se revisó la redacción de este tema, y hay que señalar que Nicolás en eso fue muy abierto y estaba dispuesto a cambiarlo todo, porque todo el mundo tuviera tranquilidad, fue tratar de verificar que los principios constitucionales se respetaran. Obviamente habrá temas que pueden generar discusión, incluso yo cuando estaba leyendo a Nicolás dije, de pronto podríamos hacer algún ajuste todavía aquí y allá, pero se partió del artículo 58 de la ley, que prevé la posibilidad de pactar reglas para arbitraje, que queremos explotar porque realmente un arbitraje electrónico no funcionaría con el esquema del Código General del Proceso. Hablando pues de arbitraje online, surgen, pues tengo tres inquietudes. La primera, cuando se habla de arbitraje online, siempre el riesgo que ha habido pues a nivel internacional ha sido los hackers y los ataques cibernéticos. Enfrentando, digamos, esta amenaza, sería necesario, digamos, dentro de la plataforma una copia o un backup, digamos para proteger en ese sentido. Segundo punto, la suspensión del proceso. ¿Cabería la suspensión del proceso dentro del arbitraje online? ¿Y cómo le diría uno a la plataforma que el proceso está suspendido y que no cuente el término? O sea, no sé. Y una tercera inquietud sería con relación a las pruebas no presenciales. Tengo entendido, o sea, ¿se traduciría eso de las pruebas no presenciales como las pruebas directas? Es decir, ¿cómo se manejaría, digamos, la parte del interrogatorio de parte y los testimonios? No sé cómo, digamos, un árbitro con la plataforma, no sé, tomaría juramento un testigo y cómo interrogaría un testigo, la grabación, digamos, de la declaración, que ese sería, digamos, el punto. Y finalmente, digamos, siendo profesor de Derecho Procesal, pues, digamos, me asombra y resalta el punto del recurso de reposición contra los laudos arbitrales. Simplemente eso. Muchas gracias. Varios puntos y muy buenos todos, bien interesantes. En el tema de seguridad,
el reglamento, y también volvemos al tema de gobernanza, así como pensamos en listas, pensamos en recopilación de información, pensamos en código de ética de los árbitros, uno de los puntos más importantes es que la plataforma sea robusta desde el punto de vista de seguridad. Y esa seguridad va a ser pues, para el tema de los hackers naturalmente, para evitar el tema de intrusiones a la seguridad misma de la plataforma, y también en el tema del archivo de la información. Entonces también se van a tener los estándares más altos donde este expediente electrónico sea tan o más seguro que un expediente en físico. Así como, yo creo que así como es posible que un expediente físico se incendie un edificio y se pierda, pues también existe la posibilidad de que a pesar de que estas altas barreras de seguridad se pongan, pueda suceder, pero la idea es evitar en lo posible que eso suceda. En el segundo punto, sobre la suspensión, el reglamento sí, eso también fue objeto de discusión, el reglamento sí admite las suspensiones, sean por las causas legales o sean por acuerdo de las partes. La plataforma lo permitiría perfectamente, y es que en el diseño de la plataforma las partes piden suspensión. De hecho, las partes pueden pedir aumento de los plazos. No me sirvió el cronograma, entonces yo le digo, señor árbitro, o señora contraparte, ¿usted le parece si movemos esto del 13 al 15? La contraparte dice sí, clic, y el árbitro dice sí, clic, y yo ya hice la solicitud, entonces se mueve automáticamente en mi calendario. Entonces sí hay una posibilidad, se reconoce la posibilidad de suspensión, y siempre dentro de los límites de la ley. Sobre el tema de la reposición de los laudos, yo creo que el doctor Juan Pablo ahí… No, pero te falta lo de las pruebas. Las pruebas. Bueno, las pruebas fue un tema también de muchísima discusión. El tema de las pruebas, originalmente, y esto lo permiten muchos reglamentos de arbitraje en el mundo, está la posibilidad de arbitrajes meramente documentales. Y en algún momento se dijo solo documentos, pero nos fuimos abriendo el debido proceso, todas estas cosas. Y dijimos, no, tenemos que permitir otro tipo de pruebas, ¿cierto? Y en ese sentido, en el artículo 25 del reglamento, pues se reconoce una primacía del tema de la prueba documental, que la prueba documental usted la anexa junto con su demanda o su contestación, y el árbitro le puede pedir a usted en el auto de emisión más pruebas documentales si cree que hacen falta. Yo también puedo pedir exhibición de documentos online, y así funciona, por ejemplo, en el arbitraje internacional, y es el famoso discovery, y es muéstreme usted tales y tales documentos. En el tema de las declaraciones de parte, se esperaría que las personas las adjuntaran, que hicieran una declaración extra juicio y la presentaran al arbitraje. En principio no se prevé una audiencia para este tipo de cosas. Ahora, el árbitro dice, es fundamental que yo tenga un contrainterrogatorio acá. Entonces el árbitro se le da la posibilidad, esperaríamos que sea en una circunstancia excepcional, de que dice, yo necesito darle la posibilidad de que la contradicción de este testigo no sea solamente documental, porque yo la pongo en conocimiento y la contraparte lo puede controvertir con otro testigo, por ejemplo. Pero si yo quiero que se haga un contrainterrogatorio, el árbitro podría dar esa posibilidad y citar a las partes. Esperaría que esto sea excepcional, porque en principio los temas presenciales están por fuera. Por ejemplo, en tema de inspección, en inspección judicial se espera que todo se adjunte en video. Entonces, si yo quiero mostrar el carro, ¿no? Entonces el carro que yo di en garantía, entonces que yo lo muestre a través de un video, y que sea, por ejemplo, el perito que me ayudó a hacer mi dictamen pericial, que yo también voy a adjuntar en línea, el que me diga, mire, esto pasa acá, esto pasa acá, esto pasa acá. Y el árbitro dice, me parece fundamental ir a ver el carro. Pues el reglamento no le prohíbe esa posibilidad, solo que no la alienta. Bueno, hay una primera cosa que quiero destacar de lo que dice Nicolás. El proceso de elaboración de este reglamento se arrancó con un reglamento muy rígido, porque se pensaba en la ejecución de una garantía típica, pero por el camino Nicolás y Diana aceptaron esa idea de que puede haber muchas situaciones que nadie es capaz de prever, entonces que el reglamento y el sistema debe ser suficientemente flexible para que pueda haber alternativas, ampliaciones de plazo, pruebas en audiencia. Es decir, todo el reglamento está diseñado para el caso típico, pero tiene puertas en muchas partes para atender necesidades concretas. Es que todos sabemos que puede haber la garantía del carro, que puede ser facilísima, pero puede haber garantías mobiliarias sobre una empresa, que pueden ser complejísimas. De hecho, las garantías más interesantes son esas. Bueno. Y sobre el recurso. Y sobre el recurso. Entonces, el recurso es un tema muy interesante, porque
A todos nos enseñaron que la sentencia pone fin a la actividad del juez y que por consiguiente no hay ninguna posibilidad de que un juez pueda revisar su sentencia. Ese es el principio. Pero hay que señalar que ese principio no es constitucional, primera idea. O si está en la Constitución, en ninguna parte de la Constitución está ese principio. Entonces, ¿qué hemos observado? Y es una cosa interesante porque es una propuesta que se ha estado discutiendo para arbitraje conforme al reglamento de la Cámara de Comercio. Y es una propuesta que surge de esta observación. Se afirma tradicionalmente que el arbitraje es un proceso de única instancia y que es esencial al arbitraje que sea de única instancia. Y cuando uno mira la realidad mundial, eso no es cierto. Para empezar, históricamente y actualmente todavía, ha habido muchos países que consagran apelaciones de laudos arbitrales. El derecho francés lo prevé para arbitraje doméstico como una facultad para las partes. Las partes pueden decir, este laudo arbitral puede ser apelable ante el juez. El derecho chileno, que ustedes saben que es un sistema dualista como el colombiano, tiene unas reglas de arbitraje antiquísimas que se siguen aplicando al arbitraje doméstico en Chile. Y el régimen chileno permite que el laudo sea atacado, controvertido ante un juez de instancia. Entonces eso existe en el mundo. Y en materia de reglamento de arbitraje aún más, porque tenemos el reglamento de ICR, de la American Arbitration Association, que consagra la posibilidad de que los laudos arbitrales puedan ser apelados ante otro tribunal arbitral. O sea, la apelación es una realidad. Pero se ha venido discutiendo en algunas reuniones, personas que están trabajando en modificaciones al reglamento de arbitraje, si es una buena idea la apelación de laudos arbitrales. Un poco la reflexión que se ha hecho es, ¿eso no genera muchos más costos, mucho más demoras? Y entonces la pregunta que ha surgido, y es una propuesta que se ha debatido ya en otros foros, es si no sería bueno permitirle al propio árbitro revisar su decisión. Porque sí hay una inquietud muy grande, y ustedes la oyen entre los usuarios, de que mucha gente dice, pero esos árbitros se equivocaron, si ellos hubieran visto esta prueba, de pronto no hubieran dicho esto. Y fíjense que encontramos algo muy interesante, el TLC con los Estados Unidos. Si ustedes miran el sistema de resolución de controversias del TLC con los Estados Unidos, allí se prevé, en el TLC, una suerte de reposición al contrario, porque dice el TLC que las partes contendientes en un arbitraje de inversión pueden pedirle a los árbitros que les entreguen a las partes el proyecto de decisión. ¿El proyecto de decisión para qué? Para que las partes lo puedan revisar y hacer comentarios. Ese fue un invento de los norteamericanos y lo tienen en su modelo de TLC, con el propósito de mejorar la calidad del laudo. Ahora, esa podía ser una alternativa, incluso, ustedes saben que hay una figura que creamos que se llama el Foro de Secretarios, en los que se ha discutido esa eventualidad, prever una figura parecida a la que contempla el TLC, y es que los árbitros le entregaran a las partes el proyecto de laudo para que le pudieran hacer comentarios. Pero fíjense que esa figura es más compleja, porque entonces ya nos quedamos sin laudo y de pronto el que va perdiendo busca todos los mecanismos para evitar que se profiera el laudo. Es mucho más complejo. Entonces, la opción que se ha estado evaluando es, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Realmente hay un impedimento constitucional para que el árbitro pueda revisar su propio laudo? Y encontramos que en el arbitraje, los jueces de paz pueden revisar sus propias decisiones, y eso ya fue declarado constitucional por la Corte Constitucional. O sea, ya hay un precedente jurisprudencial que reconoce que la ley puede prever que el mismo juez puede revisar su decisión. Entonces, partiendo de esa idea de que ya la Corte le dio visto bueno a esa alternativa, lo que se pensó para este efecto es que ¿por qué no prever aquí de frente un recurso de reposición que le dé tranquilidad a la gente de que se puede revisar su decisión? La verdad es que uno encuentra muchos casos en que la gente queda insatisfecha con los laudos y a veces dice, hombre, es que esos árbitros, si hubieran mirado este documento, de pronto hubiera sido distinto. Se equivocaron en esto, si ellos yo les hubiera podido decir, de pronto hubiera sido distinto. Hay errores que pueden corregirse. Yo estoy seguro que muchos árbitros, si les dicen, vea, usted se equivocó en la tasa de interés, este contrato usted no tuvo en cuenta que es un contrato estatal y la tasa de interés aquí no es Código de Comercio, sino Ley 80. Estoy seguro que muchos árbitros corregirían su error porque a ellos no les interesa que su laudo se vaya al piso por un error de esa
naturaleza. Entonces no es una mala idea y sobre todo ya hay un precedente constitucional que parece, por lo menos en un tema muy preciso, abrir la puerta. Entonces, esa idea que ya se ha ido explorando para una eventual reforma al reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero es una idea, eso todavía obviamente no es una propuesta de reforma, se utilizó para este modelo de reglamento y al Ministerio de Justicia le pareció que sí. Entonces ahí estamos. Obviamente caben todas las discusiones, porque alguien me dijo, un profesor de Derecho Procesal, también del externado, me dijo, pero usted cómo va a pretender cambiar algo que desde los romanos viene así. Entonces usted va a cambiar 2000 años de historia en que toda la vida se ha dicho que el juez no puede revisar sus propias decisiones. Por algo se dice y lleva 2000 años esa regla tiene que estar bien, usted es el que está mal. Pero vamos a ver qué pasa con ella. ¿Alguna otra inquietud? Muy interesante, de verdad, como para uno que es procesalista, que litiga, es un cambio bastante grande. Y tengo varias dudas. La primera es con relación a las medidas cautelares, si las partes pueden pedirlas y si el árbitro puede ordenarlas o decretarlas. Y lo otro es, en la ejecución especial para las garantías mobiliarias, ¿se le puede pedir al árbitro que lo haga? Pues son como varias dudas ahí. Y lo otro es, con una parte muy práctica, ¿quién paga la plataforma? Las partes, el Estado, ¿quién va a asumir ese costo? Porque si va a ser algo económico, pues no lo debe asumir de ninguna forma las partes. Y lo último es, en el ejemplo que ponían del juramento estimatorio, que los árbitros pueden pedir más aclaraciones. El juramento en sí mismo es una prueba, como lo establece el Código General, y mi duda ahí es si uno le pide alguna aclaración como árbitro, ¿ya no está prejuzgando? Sería como las dudas que tendría. Bueno, quisiera un poco hablar del tema de las plataformas, y es que pues esto es casi una invitación para el diseño y puesta en funcionamiento de las plataformas. De hecho, digamos, va a ser un tema muy natural para la ejecución especial de la garantía, como lo decía, y ya pues tenemos el mandato un poco con Confecámaras, que desarrolló todo el software para las cámaras de comercio en los procesos de ejecución especial de la garantía para hacer el módulo de arbitraje online, porque este sí es arbitraje online, es decir, no pasa por todo el ciclo, digamos, de negociación, eventual conciliación y arbitraje, sino que entra directamente a la resolución de la controversia por parte del árbitro. Entonces, en ese mandato, digamos, vamos a empezar a trabajar conjuntamente con Confecámaras en el diseño de ese módulo para la ejecución especial de la garantía, en donde entra el árbitro, justamente por la habilitación legal que hizo la ley 1676 y el decreto 1835, de permitir que la autoridad jurisdiccional para las garantías mobiliarias fuera o el juez o las supersociedades o el árbitro. Digamos, en ese caso, pues quien asumiría el costo del desarrollo del módulo, pues obviamente en este caso sería Confecámaras, que tiene el interés de desarrollarlo para los procesos de ejecución especial que se realicen en las cámaras de comercio, ¿sí? En lo que tiene que ver ya con el desarrollo de la plataforma, con todos los módulos, no solamente para el proceso especial, pues en ese sí todavía estamos en una especie de incertidumbre, justamente porque, digamos, no hay todavía un interés claro. Creemos, como lo decía en la charla anterior, que el sector privado pues juega un papel muy importante, sin embargo no descarto la posibilidad que alguna entidad pública pues decida que su contribución al acceso a la justicia para los empresarios pueda hacer el desarrollo de una plataforma, pero no está, digamos, dentro de la hoja de ruta, por lo menos visible a este momento, una vez emitido el procedimiento. Entonces, pues digamos que en eso ya tendrá su momento, digamos, un poco de desarrollo. Sobre el tema de las medidas cautelares, no sé si el doctor, digamos, en principio fue diseñado de manera que no hubiera necesidad de medidas cautelares. Entonces, cuando se habla de un arbitraje de un mes, pues ¿qué tan rápido o qué tan necesario es una medida cautelar? En todo caso, no la prohíbe. Entonces, si el árbitro, de nuevo, con esta flexibilidad que se le da,
el árbitro decide, oiga, para mí es importante, entonces en el auto de emisión podría decir también decreto una medida cautelar, pero no es, pero creería que en principio, pues si se va a ser resuelto en tan poco tiempo, pues es difícil que un árbitro encuentre la necesidad de una medida cautelar si va a resolver en 2 meses, pero si lo considera indispensable, la puede decretar y siendo pues administrador de justicia no tendría una... Un poco lo que pasa es que hablar de medidas cautelares en los procedimientos de garantías mobiliarias suena un poco extraño. ¿Por qué suena extraño? Porque hay un derecho del acreedor garantizado y estos procedimientos son para defensa del deudor, que sería en la mayoría de los casos el convocante. ¿Sí me explico? Es decir, es un poco salir un poquito del esquema natural de la garantía, porque el acreedor garantizado es quien necesita asegurar el bien a efectos de permitir o la apropiación a través de una reposesión material cuando el bien mueble es corporal, o en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, de ejecución por pago directo, la reposesión se hace por fuera de cualquier ámbito procedimental a través de una diligencia que se hace ante la jurisdicción, diligencia que se aplica también para las ejecuciones tanto judiciales como especiales de la garantía. Entonces, hoy por hoy en materia de garantías mobiliarias no se usan las medidas cautelares, no se usan porque el acreedor tiene un derecho que accede a él no a través de una medida, sino a través de una diligencia de aprehensión material que desechó las medidas cautelares y permite que el acreedor reposea y tenga la tenencia y control del bien desde el momento del incumplimiento sin necesidad de acudir a una medida cautelar. Entonces no parece natural, digamos, el uso de la medida cautelar para el deudor, ¿sí? No parece natural. Estos procedimientos son para el deudor y es un poco, digamos, en el esquema por lo menos de la ejecución, porque en la ejecución, si bien la ejecución la inicia el acreedor, y es un poco la discusión que teníamos con Nicolás hace poco del ofrecimiento del pacto, quien dispara la ejecución es el acreedor. El acreedor va en el software de la Cámara de Comercio en el software de Confecámaras del Registro de Garantías Mobiliarias, él inicia la ejecución. El mecanismo a través del cual se resuelve la excepción o la oposición es un mecanismo de defensa para el deudor. Y ahí no hay, digamos, derecho de tenencia y control del bien objeto de la garantía. Digamos, es un poco extraño. Sin duda puede haber otros casos, pero en la ejecución normal no, pero sí podría haber algunos otros casos cuando pueda haber controversia sobre otros aspectos. Ahí sí creo yo que puede resultar necesario una medida cautelar y como lo dice Nicolás, no está prohibida, pero son casos como marginales, porque el caso normal no debería implicar una garantía. Una pregunta así, digamos, saliéndome un poquito desde lo jurídico, pero pues me llamó la atención el caso de Airbnb. Estaba tratando aquí como de meterme al centro de resoluciones de Airbnb, pero me toca abrir una cuenta y es un proceso largo. Pero me gustaría saber, doctor Nicolás, cómo se maneja ese centro de resoluciones en Airbnb. Es una maravilla, es mucho más eficiente que este que estamos proponiendo. Yo soy usuario de Airbnb, lo he utilizado en varias ocasiones y yo tengo una reclamación cualquiera. Entonces, supongamos que ustedes, bueno, todos sabemos qué es Airbnb, o para poner en contexto es como un Uber pero de apartamentos. Entonces las personas pueden quedarse en el apartamento de otra persona que lo arrienda a través de la plataforma. Entonces la persona que se quedó en mi apartamento durante 5 días y me pagó a través de la plataforma y resulta que el señor me rompió el televisor. Entonces tengo una controversia que surge a partir de ese contrato de arrendamiento. Lo que dice Airbnb es que yo puedo hacer una solicitud directa y como yo pago Airbnb a través de una tarjeta de crédito y a mi, digamos, tanto huésped como anfitrión utilizan sea cuenta de ahorros o tarjeta de crédito, entonces yo digo, el daño al televisor costó $100 y digo solicitar $100 y la persona puede dar aceptar y ya, se acabó la controversia. Y
o no está de acuerdo, entonces empezamos un intercambio de comunicaciones, etapa de negociación automatizada, ahí no está interviniendo ningún ser humano. Oiga, no, $100, pero ¿cómo así que $100? Pues eso es lo que costó, muéstreme la factura, adjunta usted la factura, ok, bueno, sí, resulta que serán $100, se lo pago, o ¿sabe qué? No me parece, y usted lo puede elevar a Airbnb, y Airbnb termina siendo la persona que le resuelve, hace las veces de árbitro. Entonces fíjense que no nos estamos inventando el agua tibia, digamos, esto existe, funciona eficientísimamente y con estándares, creo yo, muy superiores, por lo menos en acceso a la justicia, en transacciones internacionales, en cientos de miles, en millones de transacciones internacionales y de una manera supremamente eficiente, sin necesidad de que pensemos en el esquema clásico del proceso judicial. Lo que queremos es solucionar un problema. Entonces Airbnb o eBay son los grandes ejemplos, digamos, los grandes estándares internacionales que se han utilizado y sobre los que se ha pensado un montón. Y hay un comentario marginal allí. Hay una figura en Latinoamérica que se llama Mercado Libre, que seguramente ustedes han comprado por Mercado Libre, es una plataforma para compras. Y si ustedes miran con cuidado, Mercado Libre tiene un sistema electrónico de solución de controversias que trata de imitar a eBay. Y yo conozco una persona que tuvo una controversia de un bien que no le entregaron por Mercado Libre y finalmente a través de esa plataforma de formular la reclamación le dio un traslado a la otra parte dijo qué pena, tal cosa, finalmente le devolvió la plata. Se demoraba un par de meses, pero creo que fue mucho más rápido que haber tenido que ir a la superintendencia a formular la queja, etcétera, etcétera. 2 meses, creo menos de 2 meses se demoró en que le devolvieron la plata al comprador a quien no le habían entregado finalmente la mercadería. Entonces ya incluso entre nosotros está empezando a aparecer independientemente de cualquier regulación. Muchas gracias por esta presentación. Creo que de pronto nos vamos a poder retirar a una playa a ejercer de árbitros desde una playa, me parece muy bien, pues que nos abran esa puerta. ¿Cómo funciona el derecho de postulación? ¿Cómo es la acción de los abogados hasta que me imagino que la negociación pues, no se necesita? ¿Cómo va a ser la participación de los abogados en el procedimiento? Sí, el reglamento lo prevé, es, digamos, la parte y siempre y cuando lo exija la ley, después de la cuantía exigida por la ley para el derecho de postulación, se crea un nuevo usuario. Entonces yo tengo un usuario como convocante y voy a crear un nuevo usuario y la plataforma me lo va a permitir para mi abogado. Y de hecho va a ser intercambiable, pero puede que los derechos sobre el manejo del procedimiento queden solo en cabeza del abogado, si así es como lo resuelven las partes. Entonces el abogado terminaría adelantando todo el procedimiento en cuanto usuario, digamos, adscrito al convocante, y lo mismo con el convocado. Entonces tenemos una controversia de 120 millones de pesos, ambos vamos a tener que acudir por medio de abogados y nuestros abogados van a tener que actuar a través de un nuevo usuario, un usuario independiente del mío como convocante o como convocado, con los mismos requisitos de identificación y las subcuentas, exactamente las subcuentas, y ellos van a poder adelantar el proceso hasta el final. De hecho, digamos que cuando estuvimos pensando en los temas de capturas de identidad, digamos que nosotros tomamos el modelo del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias funciona con un único usuario. Por ejemplo, Bancolombia tiene un único usuario, pero no sé cuántos perfiles hay, Giovanni. Sí, de un solo entidad financiera pueden ser cientos. Infinito número de subcuentas, es decir, el responsable siempre va a ser digamos, el usuario autorizado, pero cada vez que su abogado actúe, obviamente acreditado dentro del ecosistema de usuarios, ese usuario actúa en un perfilamiento que le da el usuario para que pueda interactuar en la plataforma y nunca pierde su identidad. Es decir, uno de los temas más tal vez más interesantes y fantásticos en lo que tiene que ver con temas electrónicos es que hay una trazabilidad al detalle de quién está interactuando en el sistema. Y en el ecosistema de garantías es todavía mucho más, digamos, trazable, porque el ecosistema se conforma desde la misma celebración del contrato y con el registro. Es decir, aquí no podrá haber un deudor que no exista en el sistema de la plataforma electrónica ya previamente establecido. No podrá haber un acreedor de pronto que no lo esté, porque de hecho las garantías que no son inscribibles desde el inicio para efectos de la ejecución sí lo son. Entonces, para yo poder ejecutar una garantía, tengo que inscribir esa garantía que nunca inscribí pero que requiero ejecutar, porque inclusive los jueces están solicitando el formulario de ejecución
únicamente se tramita a través del registro de garantías mobiliarias como requisito de procedibilidad. Entonces, en esa medida, el ecosistema es muy seguro, por eso, digamos, la tranquilidad de generar esta innovación en garantías mobiliarias, porque hay un ecosistema en el cual ya todos nos conocemos. Es decir, ahí no hay sorpresas. Gracias. Yo creo que ya por la hora debemos concluir esta tertulia. Les agradecemos mucho su presencia, su colaboración, sus inquietudes y de verdad felicitaciones a los dos panelistas por su trabajo en sacar adelante este proyecto. Muchas gracias.